¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, continuando con nuestro estudio del libro de Marcos, vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. Así que, por favor, si pueden sacar sus Biblias y abrir en Marcos capítulo 1. Y vimos la semana pasada algo del contexto del libro, vimos la vida del autor, vimos quién era Juan Marcos, y después nuestro hermano Rubén estuvo explicando los primeros versículos donde vemos a Juan el Bautista, que estaba en el desierto bautizando a las personas con un bautismo de arrepentimiento. Y vimos que él era un precursor, un mensajero, y que iba a preparar el camino para el Mesías, ese rey prometido para Israel que había llegado, y finalmente el reino de Dios con él. Y bueno, dentro de ese contexto que nosotros vamos hoy a estudiar lo que sigue, que serían los versículos del 9 al 11. Pero antes vamos a poner este tiempo en las manos de Dios y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy podemos estudiar tu palabra, Señor, escudriñar tus escrituras. Eso que tú nos dejaste, Señor, para que fuésemos edificados por ti. Te pedimos que tú nos puedas hablar hoy claramente a través de ellas para poder aprender más acerca de quién eres y que podamos poner por obra aquellas cosas que a ti te agradan, Señor. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí tenemos en su pantalla los versículos del 9 al 11 y vamos a empezar entonces leyéndolos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vamos a ir desmenuzando este pasaje de manera expositiva, vamos a ir frase por frase, viendo verso a verso, y vamos a empezar por el primero, que es el 9, y vamos a leerlo nuevamente. Dice: aconteció en aquellos días, así es como inicia. Y esta frase, en aquellos días, nos habla de el contexto, nos está conectando lo que habíamos visto en los versículos anteriores, donde eran los días de Juan el Bautista. Y este bautismo, como mencioné, de arrepentimiento, en donde hay este llamado a confesar los pecados, pero en especial la parte de que Juan no era digno de desatar la correa de el calzado de aquel que era más poderoso que él. Es decir, él está hablando de una persona que iba a venir después de él, que era más poderoso que él. Y luego vemos en este verso 9 abruptamente que se introduce un personaje. Si nosotros leemos, dice: aconteció en aquellos días, y luego dice que Jesús vino de Nazaret. Entonces viene este personaje a quien Juan se refería como más poderoso. Y es una persona llamada Jesús. Pero ¿quién es este Jesús? Bueno, nos dice que viene de un lugar, dice que viene de Nazaret de Galilea. Esto es importante porque muchas de las cosas que nosotros leemos en el Nuevo Testamento tienen una base en el Antiguo Testamento, y esta no es la excepción. El significado de Nazaret proviene de una palabra hebrea o aramea, Nazaret, que significa retoño, renuevo, vástago. Ahora hay varios lugares en la Escritura donde aparece esta palabra, pero la que más nos importa está en Isaías, capítulo 11, versículo 1, donde dice: Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí es el nombre del padre de David. Todos los eruditos bíblicos serios concuerdan en que esta es una referencia al Mesías. El mismo Marcos nos dice en el versículo 1, al comenzar su libro nos dice: principio
del Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo es una palabra compuesta por Jesús y Cristo. Cristo en griego, ungido o Mesías en hebreo. Entonces, ahora continuando con nuestro pasaje, nos encontramos que esta palabra Nazaret no se encuentra sola, sino que nos dice que es o pertenece a la región de Galilea. Y esta región de Galilea también es significativa porque también se nos menciona una vez más en el libro de Isaías, ahora en el capítulo 9, lo voy a poner en pantalla. Isaías 9, versículos 1 y 2, dice: A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Dice Isaías que una gran luz iba a empezar a ser revelada en un lugar llamado Galilea. Entonces, aquí vemos que Marcos, que es el escritor de este evangelio, nos quiere dar algunos detalles para sus lectores que toma del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús era el Mesías, ese rey prometido, el ungido de Dios, que nosotros conocemos como Cristo. Sin embargo, los judíos en ese tiempo, ellos tenían la idea errónea de que el Mesías iba a ser un líder político, militar, que iba a librarles de los romanos. Ahora uno esperaría que una persona tan importante como sería la figura del Mesías apareciera públicamente anunciando que iba a liberar a Israel, o quizás aparecería con un ejército y lo haría en un lugar importante, pero no es así. Vemos todo lo contrario aquí en el Evangelio de Marcos, porque viene este personaje, Jesús, viene al desierto y viene como un desconocido y se prepara no para una batalla militar, sino para una batalla espiritual que iba a ser un ministerio, un servicio que iba a hacer a Dios y a los hombres. Es decir, que él iba a ser un siervo. Y todo esto comienza con un bautismo. Lo leemos en la parte final de este verso, verso 9, donde dice: y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces llega el tiempo para que Jesús inicie su ministerio público. Aquí el énfasis no es tanto en lo que Jesús hace, sino en lo que Dios va a hacer a través de Jesús. Dios está comisionando a Jesús, Dios está enviando a Jesús a servirle. Y podemos pensar, como dije hace un momento, en que Jesús habría de hacer una oración y anunciar a todos que Él era el Mesías. Pero en lugar de eso, llega al desierto para ser bautizado por Juan. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde nos preguntamos cómo es que se conecta el bautismo del arrepentimiento con Jesús. Como vimos la semana pasada, Juan estaba en el desierto y predicaba que tenías que arrepentirte. Eso es lo que le decía a todas las personas que venían a él, para que sus pecados pudieran ser perdonados. Y como vimos la semana pasada, nuestro hermano Rubén nos explica que no es en sí que el bautismo perdonara los pecados, sino que estos apuntaban al sacrificio de Cristo. Dicho esto, es curioso que Jesús haya participado del bautismo. Imagínense la escena, imagínense a Jesús llegando a ese desierto, formándose en una fila donde había otras personas que querían bautizarse, pues habían reconocido que eran pecadores. Seguramente había todo tipo de personas con diferentes pecados y se habían dado cuenta de que esas personas necesitaban purificarse, por eso acudían a Juan. Ellos sabían que eran pecadores y se habían arrepentido.
Y luego Jesús allí, en medio de ellos, formado en una fila, como que algo no cuadra allí. Obviamente, algunas personas tienen un problema cuando escuchan esta parte, porque ¿cómo es que Jesús, que era sin pecado, iba a ser bautizado? Bueno, el bautismo, como escuchamos la semana pasada, tenía que ver con proselitismo o con purificación. Era un testimonio visible del arrepentimiento, dando como resultado el perdón de pecados por la gracia de Dios. Jesús no era un gentil, así que el proselitismo no aplica en este caso. Pero tampoco el arrepentimiento, porque ¿quiere eso decir que Jesús necesitaba arrepentirse de algún pecado? Por la misma escritura, tenemos claro que no, porque nos dice que Jesús fue sin pecado, perfecto, sin mancha, sin arruga. Entonces, Él nunca pecó, ¿por qué entonces debía ser bautizado? Para responder, tenemos que ir a un pasaje paralelo que encontramos ahí en Mateo, capítulo 3, versículo 14, donde podemos encontrar que Juan el Bautista se dio cuenta de esto y le dijo, bueno, vamos a leerlo. Mateo 3, versículos 14 y 15, dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Juan sabía, él estaba seguro que ese bautismo era un ritual para la purificación. Lo venía haciendo. Y él sabía que él apuntaba a Jesús mismo, por lo cual le parecía una contradicción. Juan pensó que si había alguien allí que necesitaba ser limpiado y purificado era él mismo, porque él sabía que él mismo era un pecador. Así que pongámonos en el lugar de Juan el Bautista. Él conocía lo que la Escritura decía sobre el Mesías, acerca de su santidad, y sabía que no concordaba con esta petición de Jesús. Así que él se confundió totalmente. Él estaba totalmente confundido y por eso le dice esto, por eso se opuso. Así que Jesús le responde, permítelo ahora, y estoy parafraseando, ¿no? Permítelo ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando dice que cumplamos toda justicia? Bueno, la justicia de Dios la vemos expuesta y ejemplificada en la cruz del Calvario. Cuando Jesús fue bautizado, cuando Él fue sepultado, cubierto por el agua y después se levantó y salió del agua, Él estaba diciéndole a Dios que Él estaba sometiéndose a su plan, a ese plan redentor de Dios para su vida. Ese plan donde Él debía de ser en el futuro crucificado en esa cruz. Él debía morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Él estaba en realidad declarando que Él iba a ser obediente a Dios en ese plan que Dios tenía para Él. Entonces, parafraseando a Jesús en esa respuesta, es como si le hubiera dicho, Juan, es verdad que yo no debería ser bautizado, pero permítelo porque es conveniente que yo me identifique con esas personas pecadoras a las que yo quiero salvar. Jesús no tenía ningún pecado que confesar, pero aún así Jesús quiso identificarse con cada uno de nosotros, pecadores, porque sabía que eventualmente en el futuro iba a entregar su vida y Él estaba dispuesto a darla. Él sabía que esa era la razón por la cual Él debía bautizarse. Por eso le responde de esta manera a Juan. Aunque quien haya pecado fuimos tú y yo. Quien merecía la culpa éramos tú y yo. Pero ahí en ese desierto, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se convirtió en un siervo por amor, para de esa manera poder salvarnos.
Jesús estaba diciendo, yo me voy a identificar con esa persona pecadora porque le amo. Y por esa razón yo voy a servir a Dios y voy a entregar mi vida. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Y Pablo nos dice esto mismo acerca de Jesús ahí en Filipenses capítulo 2. Nos dice que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo, que siendo Dios renunció a ser igual a Dios. Y luego añade, versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es interesante que vemos que nos dice que toma forma de siervo, haciéndose obediente. Pablo nos dice que nosotros debemos tener este mismo sentir. Ahora pregunto yo, ¿tenemos nosotros este mismo sentir que tuvo Cristo? Sé que es algo difícil. El bautismo de Jesús también comunicaba el deseo de ponerse bajo la autoridad de Dios, someterse a Dios. Esto es lo que nosotros deberíamos de hacer todos los días en nuestra vida, someternos al señorío de Dios. Y quizás es de las mejores cosas que podemos comunicar a Dios en oración, comunicarle nuestro deseo de servirle y obedecerle en todo. Y una de las razones por las que fuimos salvados es precisamente esta, para que nosotros podamos servirle con nuestra vida y así glorificarle. Esto es justo lo que Jesús estaba declarando cuando entró y fue inmerso en las aguas del Jordán. Él estaba diciéndole a Dios, yo quiero servirte, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Yo soy tu siervo. Nosotros podemos hacer lo mismo y preguntarle a Dios hoy, Dios, ¿en qué te puedo servir hoy? Nosotros también tenemos que demostrar un deseo de servir a Dios. Muchas veces lo que sucede es que las personas pueden llegar a cometer el error de creer que en su salvación ya eso los pone en una posición donde ahora Dios es el que va a hacer algo por ellos. Dios es el que ahora va a servirles a ellos, como si Dios fuera una especie de genio de la lámpara. Esas personas pueden llegar a convertir sus oraciones en solamente peticiones a Dios, para que Dios les ayude con esos objetivos que ellos tienen para su vida personal, en lugar de hacer lo contrario. Nosotros debemos servir a Dios para glorificarle. Y si bien a Dios le agrada darnos bendiciones, debemos de buscar servirle siempre en gratitud. Debemos de estar agradecidos por lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestras vidas. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, entonces también debemos de seguir sus pasos, debemos de seguir su ejemplo. Y aquí vemos cómo Jesús se puso al servicio de Dios. Jesucristo no vino para hacer su voluntad, Él vino a ser para hacer la voluntad de su Padre, como un sirviente. Y por eso vemos que aquí en el Jordán, Él se bautiza para servir a Dios, para identificarse con esos pecadores y morir en la cruz. Por eso también en el jardín de Getsemaní, poco antes de ir a la crucifixión, Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy en día, el bautismo es una ordenanza que Jesús nos da. Más adelante, Jesús nos manda que nosotros debemos de bautizarnos, de purificarnos en Él. Y lo vemos realizarse con los primeros creyentes en el libro de los Hechos. Consiste en que un creyente es sumergido en el agua totalmente y luego es sacado. Pero es importante aclarar aquí que el bautismo no quita pecados. El bautismo no es la manera en que Dios salva a las personas. No. Esto significa que no sirve de nada que una persona se bautice si primero no se ha dado cuenta de su condición de pecado, se ha arrepentido y ha acudido a Dios. Una persona
que desea bautizarse genuinamente debe tener ese deseo de abandonar su pecado, de abandonar su antigua vida de pecado para ahora entregársela completamente a Dios. Y bueno, no me voy a extender en este tema del bautismo, pero voy a terminar mencionando que en este pasaje, en Marcos, también aprendemos que antes de servir a Dios, al igual que Jesús, nosotros deberíamos de identificarnos con el bautismo públicamente, aceptando que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora notemos que Jesús no inició su ministerio, y por cierto, ministerio significa servicio, no lo inició inmediatamente después de esto, sino que hay algo que pasa antes. Él debía de ser asistido por el Espíritu Santo. El verso 10 nos lo dice. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Ahora, cuando vemos nosotros este versículo 10, nos damos cuenta que inmediatamente cuando él sale del agua, él ve abrirse los cielos. Esa palabra que se usa aquí para abrir significa partir en dos. Y inmediatamente los cielos fueron abiertos, el cielo se desgarró, se partió en dos. Y curiosamente, solo vemos esta expresión usada cuando el velo del templo se rasga en dos, cuando Jesús muere. Y también vemos una expresión parecida, aunque no es la misma, en el libro de Hechos, con Esteban, cuando es apedreado y está a punto de morir. Él dice algo interesante, ¿no? Que él ve abiertos los cielos y a Dios y a Jesús a la diestra de Dios. Y les digo que es interesante porque aquí la Escritura nos dice también que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, justo como Jesús en esta parte. Y aquí nosotros leemos que Jesús va a ser, Jesús recibe el Espíritu Santo en forma de paloma, lo cual pudiera traducirse también hacia él o en él, ya que el griego nos da estas dos traducciones. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo con Jesús en esta parte? Bueno, una de las cosas que necesitamos entender cuando nosotros leemos la Escritura es que no debemos de interpretar pasajes a la luz de nuestra cultura. En hermenéutica, cuando interpretamos un texto, nosotros queremos llegar a la expresión original que el autor quería comunicar. Si nosotros leemos que el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él, quizás podamos llegar a pensar en la paz, en la libertad y cosas parecidas a esto a la luz de nuestra cultura el día de hoy. Pero nosotros tenemos que ver esto en el contexto bíblico. Debemos de intentar saber qué es lo que se está comunicando aquí por parte de Marcos en el contexto bíblico apropiado. Y entonces, si nosotros vamos a Génesis, en el segundo versículo, Génesis 1:2, ahí nos damos cuenta de que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y el verbo hebreo que se utiliza allí literalmente significa revolotear, revolotear como un ave. Una tradición judía traduce a Génesis 1:2 de la siguiente manera: el Espíritu de Dios, como una paloma, cobijaba el haz de las aguas. En el primer siglo, resulta que investigando, en el primer siglo se leía el Antiguo Testamento no en el hebreo, sino en el arameo. Así que los rabinos tradujeron estos escritos y usaron esta imagen de una paloma para mostrar al Espíritu de Dios sobre la superficie del agua en la creación. Por lo tanto, es probable que Marcos quisiera usar esta escena que él conocía muy probablemente y que lo hiciera de forma intencional para conectarlo con el bautismo de Jesús. Y es muy probable que fuera intencional porque ambos pasajes tienen como semejanza a la Trinidad.
Si nosotros vamos allí a Génesis 1, vemos a la Trinidad, las tres personas, a Dios el Padre creando, a Dios el Espíritu aleteando o revoloteando sobre las aguas, y a Dios el Hijo siendo la palabra del Padre por quien todo fue hecho. Y de igual manera en este pasaje que estamos estudiando en Marcos, también vemos a las tres personas de la Trinidad. Vemos de igual manera a Dios el Padre hablando con una voz audible, a Dios el Hijo siendo bautizado y a Dios Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma. Así que vemos aquí que la Trinidad está involucrada tanto en el proceso de la creación como en la salvación. Ahora también encontramos a una paloma un poco más adelante, en Génesis 8. Si ustedes recuerdan, después del diluvio, cuando Noé estaba en el arca con los animales y su familia, y deja de llover, ahí Noé manda a una paloma para saber si ya habían cesado las aguas. Y esto nos recuerda el fin de un tiempo de juicio, y que algo nuevo estaba sucediendo, algo nuevo estaba aconteciendo, y quizás vemos eso mismo en esta escena, donde Jesús estaba inaugurando un nuevo tiempo para el pueblo de Israel. Jesús estaba comunicando que el reino de Dios se había acercado, y de hecho esas son sus palabras un poco más adelante. Cristo vino a restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas. Nuestra relación con Él, al igual que lo hizo con la creación. Cristo vino a hacer todas estas cosas nuevas porque el pecado había corrompido el diseño original de Dios. Y el Espíritu Santo, que de una nueva manera iba ahora a ser el encargado de convencer a las personas de pecado, justicia y juicio, como dice allí en Juan 16:8. Leyendo un poquito más adelante, ahí en Juan 16, nos damos cuenta que dice, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. Esas fueron las palabras de Jesús para explicar por qué había dicho que el Espíritu Santo iba a convencer de justicia. Refiriéndose a que iba a ser crucificado, porque no le íbamos a ver más. Los discípulos no le iban a ver más, porque iría a sentarse a la diestra del Padre. No pasemos por alto que antes de que Jesús iniciara su ministerio, para que Él pudiera iniciar este ministerio, este servicio, Él debía ser asistido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios para poder lograr cumplir las cosas que Dios el Padre estaba comisionándole en ese momento. En Lucas 4 hay un pasaje que está un poco adelante cronológicamente, no mucho. Y podemos leer ahí lo que Jesús dijo. Lo voy a leer, está un poco largo, pero es importante. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús personalizó lo que Isaías había escrito consigo mismo. Y miren todas las cosas que Él iba a hacer. Todas estas cosas que Él iba a hacer necesitaban de que Él fuera asistido por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta al leer esto que ni siquiera Jesús pudo hacer todo eso sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces nosotros a veces queremos hacer cosas para Dios sin ni siquiera orar o preguntarnos cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, ¿quieren servir fielmente al Señor? ¿Quieren ver personas que se convierten a Cristo?
¿Quieren que Cristo se agrade de todo lo que hacemos para Él? Tenemos que depender necesariamente del Espíritu Santo. Tenemos que depender de Dios para todo. Para eso Dios nos ha dado al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, que nos enseña, nos consuela, nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar. Y hermanos que sirvan en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, en la escuela dominical, en la predicación, en todos los ministerios de la iglesia, todos necesitamos del Espíritu Santo para hacer lo que hacemos. Estas cosas son imposibles de hacer sin el Espíritu Santo de Dios. Podemos intentarlo, pero las cosas no van a agradar a Dios, no van a salir como Dios quiere. Para que nosotros podamos utilizar esos dones que Dios nos ha dado, es necesario que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces, Dios Padre estaba pidiéndole aquí algo sumamente difícil a Jesús, que hiciera todas estas cosas y que terminara entregando su vida en una cruz. Esto era sumamente difícil, una vida de obediencia perfecta que terminaría con la cruz. Por eso nosotros, cuando Dios nos pide hacer algo difícil, de la misma manera que Jesús, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Si Dios te ha pedido que tú hagas algo difícil, tú tienes el poder, el amor y el dominio propio que el Espíritu de Dios te da para lograr hacer las cosas que Dios te ha pedido. Y hay cosas difíciles que Dios a veces nos pide. La única razón por la que podemos hacer cosas para Dios es porque Dios mismo lo hace posible a través de su Espíritu. Quizás para llevar el Evangelio tú pienses que es algo muy difícil, llevarle el Evangelio a una persona específica que Dios te ha pedido. O quizás te parezca muy difícil enseñar a otros, predicar, pastorear una iglesia. Estas cosas que muchas veces nos parecen imposibles, Dios las hace posibles con la ayuda del Espíritu Santo. Pero vamos a avanzar y vamos ahora al verso 11. Y el verso 11, lo voy a leer, dice: Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa palabra, complacencia, es la palabra griega eudokia, que significa beneplácito o deleite. Entonces Dios estaba diciendo aquí que Él se deleita en su Hijo. Entonces, en primer lugar, una confirmación de que Él era en verdad el Mesías, el Rey anunciado y prometido para el pueblo de Dios, porque concuerda con la imagen que nos da el profeta Isaías. El profeta Isaías es quien más habló, el profeta Isaías fue el que más habló de ese Mesías prometido en Isaías 42. Ahora, hermanos, sería bueno que leyéramos estos capítulos en su casa, capítulos 42 y 49, porque hay paralelismos muy interesantes con Jesús. Pero especialmente quiero que veamos estos dos versos que concuerdan perfectamente con lo que vemos aquí en Marcos, que son Isaías 42:1 y Isaías 49:3. Los voy a leer y dice: Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Isaías 49:3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Esto suena igualito que lo que encontramos en el verso 11 en Marcos. Primero, fijémonos que esta palabra, mi ungido, que usa Isaías, ahí es la palabra Mashiach en hebreo, que luego es traducida como Mesías. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes con aceite. Vemos el ejemplo de Samuel cuando va
con Isaí, le pregunta por sus hijos y termina ungiendo a David. Pero en este caso, el rey sería ungido con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se imaginan un rey que busca servir en lugar de ser servido? Esa es la imagen de Jesús. Esto es lo que vemos justamente aquí. Pero bueno, después tenemos que preguntarnos por qué Dios dice que tiene contentamiento en Él. Y nos daremos cuenta de la razón al ver cómo Jesús cumplió exactamente con la voluntad de su Padre. Jesús fue ese Hijo amado de Dios, que obedientemente cumplió con todas las cosas que Dios le pidió. Él fue obediente y perfecto, y Dios sabía exactamente que su amado Hijo estaba preparándose para ir a la cruz. Esta obediencia perfecta era lo que agradaba a Dios, y por eso Dios pronunció estas palabras justo después del bautismo de Jesús. Pero saben que, hermanos, aunque nosotros no tengamos una obediencia perfecta, nosotros también podemos agradar a Dios. Dios se agrada en nosotros si nosotros estamos primeramente en Cristo. Nosotros también podemos complacer al Padre, pero no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo en la cruz, solo en Cristo. Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Jesús, la Biblia en Juan 1 nos dice que Dios le adopta como su hijo. Él pasa a formar ahora parte de la familia de Dios, y entonces Dios le ve ahora como su hijo, un hijo adoptado, pero con el mismo amor que le tiene a Jesús. Y por eso ahora Él puede también agradarse en ese hijo. Él puede complacerse en ese hijo que acaba de adoptar. Una vez más, el profeta Isaías nos da una imagen clara de esto. Una imagen clara de este amor. Fíjense lo que dice en Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dice que se desposarán contigo tus hijos. Esto no tiene sentido hasta que no vemos en el Nuevo Testamento la imagen del reino de Dios como una boda, las bodas del Cordero, y a nuestra relación con Dios como una relación de matrimonio. El matrimonio es una imagen que muestra la relación entre Dios y su pueblo. Entonces, me encanta cómo Isaías nos muestra aquí esta imagen del amor de Dios por sus hijos. Pero esto no significa, hermanos, que si nosotros estamos en Cristo, nosotros ya no tenemos que hacer nada para agradarle. No, todo lo contrario, cuando nosotros nos damos cuenta de esto y sabemos esto, nosotros deberíamos responder en gratitud y servicio y obediencia a Dios. No importa si pensamos que nuestras obras y nuestro servicio es deficiente o defectuoso. Pensando en esto, quiero traerles esta ilustración. Esta ilustración de cuando un padre recibe un dibujo que su hijo le acaba de hacer. El padre, imaginen, recibe ese dibujo que tiene esas líneas imperfectas, esos dibujos burdos que apenas se asemejan a la realidad de lo que quiere reflejar ese dibujo. Pero el padre no ve el dibujo de esa manera. El padre ve ese dibujo que su hijo acaba de hacer. Y si el padre tiene amor por su hijo, él le va a decir: ¡qué buen trabajo hiciste! Es un dibujo muy bonito. Él no se va a fijar en las imperfecciones, no se va a fijar en que ese dibujo no refleja la realidad, en que se ve feo en algunos aspectos, en que la hoja estaba arrugada. Él no se va a fijar en eso. Aunque nosotros tengamos un servicio a Dios imperfecto y una obediencia imperfecta,
Dios nos ve de esa misma manera como un padre ve el dibujo de su hijo. Cuando nosotros obedecemos a Dios y le servimos, y como mencioné antes, es un servicio imperfecto, aún así Dios se agrada. Es un servicio imperfecto, hermanos, porque muchas veces tenemos las motivaciones incorrectas para servir a Dios. Quizás algunos quieren mostrar a otros su desempeño, quieren sobresalir en lugar de edificar a la iglesia cuando están sirviendo a Dios. O quizás presumir en lugar de ayudar al prójimo. O quizás tener más conocimiento en lugar de ministrar a otros. Por eso digo que nuestra motivación hace que nuestro servicio muchas veces pueda ser imperfecto, porque muchas veces podemos tener una buena intención, pero luego se mezcla con una mala intención. Y podemos llegar a tener ese servicio imperfecto. No podemos ser siervos de Cristo así. Nos dice ahí Gálatas 1:10. Pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Dios no solamente se complació en Jesús por su servicio, sino también por su obediencia perfecta. Más que nuestro servicio, nosotros debemos de buscar a Dios y buscar servirle y agradarle por medio de nuestra obediencia, principalmente por nuestra obediencia. Ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, encontramos cómo agradar a Dios, porque nos empieza diciendo, y lo voy a leer: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y todo este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses empieza a dar una serie de instrucciones de cómo agradar a Dios. Nos dice que nos apartemos de fornicación, nos dice que tengamos a nuestras esposas en santidad, que no engañemos a otros hermanos, que tengamos amor fraternal y trabajemos. Es decir, que cuando nosotros le decimos que no a nuestra carne, cuando nosotros decimos que no a la fornicación, al engaño, para decirle que sí a Dios y su voluntad, estamos agradando a Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud de siervos, Dios se agrada, Dios se complace. Es lo que nos comunica este pasaje en Marcos. Y entonces, en resumen, estos 3 versos de Marcos nos muestran de forma clara al Mesías, al Rey de Reyes, entregándose de forma voluntaria como un siervo que decide identificarse con el bautismo, con los pecadores. Aquí Jesús va a recibir el Espíritu Santo como confirmación y ayuda en su servicio a Dios y los hombres, porque habría de morir más tarde. Este es el resumen de lo que vemos en esta parte de Marcos. Pero quiero que pensemos ahora en que todo esto Jesús lo hizo por amor. Jesús lo hizo por amor a ti. Esa era la única manera posible para que nosotros pudiésemos estar con Dios. Por eso únicamente en Jesús hay salvación, porque solo Jesús cumple esos requisitos. Solo Jesús cumple esos requisitos para pagar esa deuda que todos tenemos, una deuda infinita que nadie puede pagar. Y todos tenemos esa deuda por nuestros pecados. Solamente Dios mismo podía pagar esa deuda, y por eso es que su Hijo descendió. Por eso es que su Hijo se convierte en un siervo que va a sufrir
para rescatarnos. En obediencia, Jesús decide agradar al Padre por medio del bautismo y luego recibe el Espíritu Santo para poder hacerlo. Amigo, si tú quieres agradar a Dios, si tú tienes un deseo de agradar a Dios, debes saber que si no estás en Cristo, eso no es posible. Si tú quieres complacer al Padre sin Cristo, eso no es posible, mi amigo. Porque primero debes acudir a Él. Debes reconocer que eres un pecador, al igual que yo. Y ambos necesitamos a Cristo. Solamente acudiendo en arrepentimiento y fe a Cristo es que nosotros podemos ser salvos. Esa es la manera que Dios estableció para que nosotros pudiésemos estar con Él. Cristo. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar. Señor, nosotros te damos gracias por enviar a Jesús a salvarnos. Gracias, Señor, porque tú quisiste enviar a tu Hijo. Gracias por ello. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir su ejemplo para hacer lo que tú nos mandas. Gracias por ese Espíritu Santo con el que tú haces posible que nosotros podamos servirte. Queremos complacerte y agradarte, Señor. Ayúdanos a vencer esas tentaciones que vienen a nuestra vida. Ayúdanos a cargar nuestra cruz y decirle que no a nuestra carne. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.